Hola, buenas tardes. Soy Marilixa Peña. Hoy continuamos con la tercera parte de el estudio de Noé. Ya vimos la palabra Noé, y vimos la palabra que Noé caminó con Dios. Vimos la palabra caminó, no toda. Esta es la última clase de la palabra caminó y después vamos a ver la palabra Dios. Acuérdense que mis estudios son palabra por palabra. Entonces, vimos en el último estudio de la palabra del estudio de Noé, vimos Segunda de Reyes 24, 1 al 15, donde vimos la palabra llevados. Dice, los poderosos de la tierra fueron llevados en cautiverio. La palabra llevados es el número 1980, que es lo mismo que caminó. Noé caminó. Y la palabra caminó, el número es 1980 en la concordancia Strong y en el diccionario Strong. Entonces, ¿qué son los materiales que yo uso para trabajar? Entonces, vimos la palabra que Noé caminó. Entonces, vimos también que la palabra caminó quiere, o caminar, 1980 quiere decir ser llevado por alguien o por algo. Entonces, en Segunda de Reyes, en el último estudio, vimos que los poderosos de la tierra fueron llevados en cautiverio a Babilonia por mano de Nabucodonosor y su ejército, el rey de Babilonia. Perdón. Entonces, ahora, para ese estudio nos queda, vimos también la palabra caminó, la vimos como fueron, que es lo mismo. Fueron 1980 y esa palabra fueron está en Génesis 8, 1 al 5, que también ya lo vimos, donde dice las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10º. Ya lo vimos. Ahora, lo que continúa para ver ahora es Jeremías 2:14. Nos quedan 2 citas para ver y terminar el estudio de la palabra caminó, que Noé caminó con Dios. ¿Ok? Vamos entonces a... Voy a acomodar esto aquí para que me quepa mejor. Entonces vamos a Jeremías 2:14 para continuar con eso. Jeremías 2. Jeremías 2:14 al 18. Vamos a leerlo. Y dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Jeremías 2:14 al 18. Dice Jehová, pregunta, dice, ¿es Israel siervo o es Israel esclavo? Pregunta. Dice, ¿por qué ha venido a ser presa? Esta pregunta y este tema tiene que ver con el tiempo de cuando el pueblo fue prisionero a Babilonia. Lógicamente, antes de ir prisionero, primero vinieron a ser presas, a ser apresados. ¿Ok? Entonces, hace la pregunta. Y luego en el versículo 15 dice, los cachorros del león rugieron contra él, contra Israel. Dice, alzaron su voz y asolaron su tierra. O sea, dejaron a Israel, no estoy hablando de la nación de Israel, sino de las 12 tribus de Israel. Dice, asolaron su tierra, dice, quemadas están sus ciudades sin morador. 16, dice, aún los hijos de Memphis y de Tafnet, dice, te quebrantaron la coronilla. Memphis está hablando, se está refiriendo a Egipto. ¿Okay? Acuérdense que el pueblo
de Israel o las 12 tribus de Israel fueron sacadas espiritualmente de Egipto. Entonces dice, aún los hijos de Memphis te quebrantaron la coronilla. Versículo 17 dice Jehová, le pregunta, ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? O sea, en pocas palabras, lo que Jehová está diciendo aquí es que Israel en aquel tiempo fracasó porque dejó a Jehová mientras Jehová lo conducía en el camino. ¿Ok? Y cuando lo conducía en el camino. Y la palabra conducir en este texto, el número es 1980, que es lo mismo que la palabra caminó Noé con Dios. Es la misma palabra. Caminar tiene varias palabras, pero es el mismo número, por lo tanto es la misma definición. Entonces dice Jehová, dice, ¿no te acarrió esto, Israel, el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? O sea, cuando Israel era conducido por Jehová o caminaba con Jehová, que es lo mismo. Israel, las 12 tribus de Israel, 2 tribus, la tribu de Benjamín y Judá como Judá, y las otras 10 tribus de Israel, pero todas en conjunto, las 12, se les llama Israel. Entonces dice Jehová, ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Nos vamos a detener un poco acá porque nosotros, los cristianos, tenemos la errónea idea o errónea impresión de que dejar a Jehová o dejar a Dios o apartarte de Jehová o de Dios o de Cristo es básicamente alejarte de la iglesia o alejarte de congregarte en alguna casa o en algún lugar con otros hermanos donde te congregas, y que el alejarte de esa congregación es dejar a Dios. Pero no es así, mis hermanos. Es mucho más serio de lo que nosotros pensamos. Dejar a Dios no quiere decir que tú te dejes de congregar. Tú puedes congregarte todos los días en un edificio que entre comillas se le llama iglesia, porque en realidad eso no es la iglesia es el pueblo de Dios. Tú puedes congregarte ahí todos los días hasta el día que te mueras y tú puedes estar alejado toda la vida de Dios. Eso no es así. Abandonar a Dios o alejarse de Dios, lo que la Biblia quiere decir es primeramente abandonar lo que la Biblia dice o establece para el pueblo de Dios. Eso es lo primero. Y lo segundo es abandonar el trabajo de la obra de Dios. Entonces una persona que cree en la existencia de Dios, cree que la Biblia es la verdad de Dios, y la persona se congrega en una casa o en un edificio que le llaman iglesia y con un grupo de hermanos, y la persona vive una vida diferente a lo que la Biblia establece para el pueblo de Dios, entonces la persona está separada de Dios o se apartó del camino de Dios, que es lo que está diciendo aquí en este texto. Entonces, es bien importante que nosotros le pongamos atención a este asunto. ¿Por qué? Porque, bueno, el asunto aquí es que una persona apartada de Dios y la persona tiene pacto con Dios o Dios tiene pacto con la persona porque Él es el que hace el pacto. Pacto con la persona, pacto con la familia, la descendencia, de dónde viene esa persona. Y la persona empieza a vivir una vida apartada de lo que la Biblia marca, entonces la persona, en pocas palabras, está desechada por Dios. Y al estar desechada por Dios,
entonces la persona empieza a vivir un montón de problemas y de situaciones en su vida. ¿Por qué razón? Porque la persona o la descendencia de donde esa persona viene tienen un pacto con Dios. Y tener pacto con Dios lo que quiere decir es que tú vienes a ser el pueblo de Dios y Dios viene a ser tu rey. O tú vienes a ser la esposa y él viene a ser el esposo, espiritualmente hablando, es lo mismo. Entonces, si tú en el pacto estás casado con Dios, porque pacto quiere decir casarse con Dios, estás casado con Dios, pero tú estás casado nada más de palabra, pero tus hechos de tu diario vivir no tienen nada que ver con Dios. Tus hechos de tu diario vivir tienen que ver con otros reyes de la tierra o con otras ideas o con otras cosas. Entonces, como tienes pacto con Dios, entonces eres la esposa de Dios. Y como esposa de Dios tienes obligaciones morales con ese esposo o con ese Padre Celestial, que es lo mismo. Y si tú solo crees con tu mente, pero tú no estás cumpliendo con tus obligaciones morales de hijo de Dios o de esposa de Dios, entonces terminas metido en un montonal de problemas que una persona mundana que no tiene nada que ver con Dios y que no tiene pacto con Dios, no le pasan todos esos problemas. ¿Por qué? Porque la misma Biblia marca que dice que toda persona que no tiene pacto con Dios o que no, una persona que no tiene nada que ver de conexión espiritual, moral con Dios, la Biblia dice que esas personas son libres de la justicia de Dios. En pocas palabras, esas personas son libres de vivir su vida como la quieran y no tienen una obligación de estudiar la Biblia, entender la Biblia y trabajar la Biblia. No, son libres porque Jehová no tiene pacto con ellos. Pero si Dios, el Señor Jehová, tiene pacto con una persona, entonces esa persona forma parte del reino de Dios, por lo tanto tiene obligaciones morales con ese Dios. Es como voy a poner un ejemplo, es como que usted, quien quiera que sea que me esté viendo o oyendo, viva con sus padres, sea menor de edad o mayor de edad, pero vive con sus padres en la casa de sus padres. Y usted quiere que allí se le dé comida, que se le dé ropa, que se le dé techo, que se le dé una colcha caliente con que cobijarse, una cama, etcétera. Quiere tener todos los beneficios, un baño, todo, agua, luz, electricidad, internet, todas las cosas que se necesitan hoy en día para salir adelante con el trabajo del diario vivir. Entonces usted quiere gozar de todos esos beneficios en esa casa, pero en su mente usted no tiene ninguna obligación con esa casa. Esa casa, sus padres suyos, que son los que mantienen los gastos de esa casa y mantienen esa casa de pie, para usted sus padres son sus esclavos y usted es el gran señor o la gran señora. Pero resulta que no es así. Resulta que sus padres son sus padres que van a buscar el beneficio para usted. Pero ellos no son sus esclavos, son sus padres, personas que te quieren, que te ayudan, que quieren lo mejor para ti. Entonces, usted tiene obligación moral con esos padres de que yo vivo en la casa de mis padres, como la comida de mis padres, me beneficio de todo eso. Yo tengo obligación moral de proveer económicamente para esa casa, para gastos de esto o de aquello, o si por alguna razón no tengo trabajo, tengo la obligación moral de hacer en esa casa. Tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que limpiar, barrer, trapear, sacudir paredes, pintar afuera, arreglar jardín, limpiar yarda, qué sé yo, todas las cosas que se hacen en una casa. Entonces, de la misma manera que tenemos esa obligación moral con nuestra familia,
tenemos una obligación moral con el reino de Dios o de nuestro Señor Jesucristo, que es lo mismo. Entonces, si usted es una persona que se llama cristiano, ha crecido en la cristiandad o cree en Dios, cree en Cristo, cree en todo ello, pero usted no produce nada de trabajo de justicia en su diario vivir, entonces usted es una persona que simplemente cree, pero el pacto de Dios no existe en su vida, está cancelado porque usted no hace absolutamente nada que tenga que ver con ese reino. Entonces, ¿qué va a pasar con usted que no produce nada bueno para ese reino? Bueno, lo que va a pasar es que por un tiempo le va a ir bien en la vida. Por un tiempo va a tener trabajo, va a tener casa, va a tener matrimonio, hijos, familia, buena salud, etcétera, etcétera, por un tiempo. Pero va a llegar un tiempo en su vida que esas cosas las va a empezar a perder. Va a empezar a perder el trabajo, a perder la familia, los hijos, le va a venir un divorcio, una viudez, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque usted no tiene nada sembrado en ese reino para que usted se pueda sostener allí. Entonces, al no tener nada sembrado allí, pues los dueños de ese reino por un tiempo lo van a mantener allí, dándole oportunidad para que usted aprenda Biblia, entienda Biblia y trabaje Biblia. Pero al ver que los años pasan y usted no le dedica tiempo a estudiar la Biblia, entender la Biblia y trabajar la Biblia, pues entonces ¿dónde está el cumplimiento de ese trabajo moral? No existe. Entonces, al no existir, pues en ese reino usted no tiene derecho de continuar gozando de beneficios que allí se adquieren. Entonces es cuando la vida entonces le empieza a golpear y la vida empieza a quitarle las mismas cosas que en algún tiempo Dios le dio. Y entonces empieza usted a decir, Señor, ¿por qué yo, Padre? ¿Por qué yo, Señor? ¿Y por qué me pasa esto, Señor? ¿Y por qué a mí? Si yo no soy malo, si yo no robo, si yo no mato, si yo no ando metido en chismes, si yo no le avariceo a la gente lo que tiene, si yo vivo mi vida para mi casa, mi familia, para mí. Puede ser que todo eso que usted está diciendo es cierto, pero eso no importa. ¿Por qué? Porque lo que importa aquí es que si usted es hijo de Dios o un seguidor de Cristo, usted tiene una obligación moral con ese reino. Por lo tanto, la primera obligación moral es estudiar la Biblia. La segunda es obedecer lo que la Biblia dice. Y la tercera es trabajar lo que la Biblia dice. Pero si usted a todo le dedica tiempo, a su trabajo, a su escuela, cosas, pero no tiene tiempo durante toda la semana para nada de lo que yo le estoy hablando, entonces va a terminar fracasado con Dios. Y este problema que estamos leyendo aquí es el problema por el que fracasó Israel en aquel tiempo del profeta Jeremías, Isaías y Ezequiel. En esos años fracasó el pueblo por eso. ¿Ok? Entonces, así como pasó en ese tiempo, hasta un punto así estamos ahora otra vez. ¿Por qué? Porque en los años 1980, 90, incluso hasta el año 2000, la gente buscó en ese tiempo que el Espíritu Santo empezó a trabajar y ahí empezaron los predicadores a predicar y a llevar y a jalar la palabra para un lado y para el otro, mucha gente se volcó a la palabra, se volcó a buscar la palabra. Pero muchas personas creyeron que la obligación de los predicadores era de predicar hasta que se murieran y que ellos eran los reyes y que cuando se murieran esos predicadores, Jehová les iba a mandar a ellos, porque ellos son los reyes, otros predicadores, a mandar a estudiar un predicador, una predicadora por unos 15, 20 años a estudiar la Biblia, a consumirse allí
y después que ya la persona entendió más o menos algo de Biblia en esos 15, 20 años de educación, ahora Jehová lo va a dar al pueblo para que eduque al pueblo por los próximos 20 años, que estaríamos hablando más o menos un trabajo de una persona de unos 35 a 40 años solo de servicio a la obra. Entonces la persona ya que llegó a 80, 90 con su trabajo de edad, la persona murió y Jehová tiene que volver a levantar otro grupo y a preparar otro grupo para seguirle dando a la misma gente inútil, haragana, sinvergüenza, que solo quiere vivir en ese reino, gozar de ese reino, a obtener el beneficio de ese reino, pero que otras personas sean las que se consuman estudiando, preparándose para servirme a mí en ese reino. Y no es así. La Biblia explica, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en San Juan 3:16, si ustedes se acuerdan, dice que el Señor, dice, Dios dio a su único Hijo para que el mundo fuera salvo por él. Lo que el texto está diciendo es entonces es que Dios te da un tiempo, un servidor, para que ese servidor que ya Jehová le consumió la vida para que estudiara primero y se preparara, ahora te da ese servidor para que ese servidor te eduque en la Biblia, entiendas la palabra y puedas tú continuar después trabajando la palabra. Ya no eres nada más un oidor de la palabra, ya no eres nada más un estudiante de la palabra. Ahora te vas a convertir en un predicador, en un enseñador, en un maestro, en un escritor de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces tienes una responsabilidad moral de hacer ese trabajo. Pero cuando a tu mente llega la idea de que Jehová está comprometido contigo, que Dios te tiene que proveer una casa, un trabajo, te tiene que proveer un matrimonio, te tiene que proveer unos hijos buenos, te tiene que proveer una buena salud, un buen salario, un buen de esto, un buen aquello. Pero tú ves a Jehová como Jehová es tu títere para ti. Y tú eres el rey, que ese títere que se llama Dios tiene que servirte a ti las 24 horas del día, estar a tu servicio. Y eso no es así. El asunto aquí es que ya que entendemos que Dios tiene un pacto con nosotros o con nuestra familia antepasada y por lo tanto por eso es nuestro Dios y por eso es que nos ayuda y por eso es que nos guía en este camino de la vida para que nos vaya bien, nosotros tenemos que cumplir ese pacto de regreso y tenemos que estudiar la Biblia, esforzarnos por entender lo más que podamos y trabajar lo más que podamos la obra para cumplir con ese pacto que tenemos. ¿Cuál es el beneficio que vamos a obtener nosotros en ese pacto? Lo que ya mencioné. Tu beneficio es que obtengas una familia, porque todo lo del reino de Jehová se trata de una familia. Entonces, que obtengas el beneficio de una familia, que obtengas el beneficio de, más tarde o más temprano, tener tu casita donde vivir y que obtener un trabajo sólido, sea que ganes poco o mediano, eso no importa, lo que importa es que tengas algo sólido, ya sea un trabajo sólido como empleado o un trabajo sólido como dueño de tu propio negocio, sea un negocio pequeño, un negocio mediano, un negocio grande, eso no importa. Pero lo que importa es que obtenga esa solidez, esa seguridad. Entonces, lamentablemente, nosotros, muchos de nosotros los cristianos, lo que buscamos es el beneficio, obtener yo ese beneficio a través de Dios, a través de Cristo. Pero a mí no me llamen a servir, ya sea predicar, a enseñar, o sea que yo tengo que servir, tiene que ver en todas las áreas, no solo en predicar y enseñar, o que yo tengo que invertir de mi dinero que gano
para levantar un ministerio de ayudar a comunidades con ropa, ayudar con cuadernos para los niños para la escuela, ayudar con lápices, borradores, ayudar con zapatos para los niños, ayudar. Nosotros no lo vemos así. Pero resulta que el pacto de Dios con su pueblo es eso precisamente. Es que yo hago pacto contigo para que tú trabajes mi reino y de esa manera yo te pueda bendecir a ti para que te vaya bien en todas las cosas que hagas. Entonces, cuando empezamos a perder todas esas cosas que Él nos ha dado, entonces empezamos a buscar de alguna manera otra vez el hablar con Dios porque nos acordamos que en algún tiempo no teníamos nada y le lloramos a Dios y Dios nos empezó a ayudar a conseguir trabajo o esto o aquello. Entonces de la misma manera venimos cuando vemos que aquello no está funcionando de ninguna manera, decimos no, esto no está bien, yo tengo que salir de esta situación y tengo que asegurarme que las cosas van a cambiar y que yo voy a volver a tener la casa que tenía, el hogar que tenía, el matrimonio que tenía, la familia, la estabilidad económica, la estabilidad de salud. Pero lamentablemente eso no va a pasar así. ¿Por qué? Porque ya les dije, Dios solo por un tiempo nos ayuda a obtener lo que tenemos que obtener y después de eso aquella oportunidad se termina. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios es con su pueblo que le es fiel. O sea, que le es serle fiel a Dios, lo que quiere decir es estudiar la palabra, entender la palabra y trabajar la palabra. Esa es la fidelidad. En eso consiste la fidelidad. Entonces, ser infiel a Dios quiere decir no estudiar la Biblia, no esforzarte por entender la Biblia y no esforzarte por trabajar la Biblia. Si no haces esas tres cosas, entonces eres infiel. Entonces, de eso se trata este tema. El tema se trata de la palabra caminar. Dice que Noé caminó con Dios. Entonces estamos viendo la palabra caminar. Entonces, aquí se nos dice en Jeremías 2, 14 y 18, que es el texto que estamos estudiando, dice, Israel ha dejado a Jehová, dice, ¿cuándo te conducía por el camino? Y luego Jehová le pregunta, ¿qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas las aguas del río Éufrates? Y él le hace esa pregunta a Jehová a Israel, ¿qué tienes tú en el camino de Asiria? Le hace esa pregunta porque la Biblia explica que cuando Israel se corrompió en el Antiguo Testamento, Israel fue derrotado por los asirios y derrotado y cautivado por los asirios. Y luego la Biblia explica más adelante que Judá, tiempo después, fue derrotado por los babilónicos y cautivado por los babilónicos. En pocas palabras, las 12 tribus de Israel, una por un lado y otra por el otro lado, una con un rey y la otra con el otro rey, pero terminaron siendo destruidos como pueblo de Jehová. Y terminaron prácticamente siendo pueblos común y corriente como cualquier otro pueblo. Porque el pueblo de Jehová es un pueblo especial. No especial en el sentido de que sean personas mejores que otras personas, no. La Biblia explica que el pueblo de Israel, que son las 12 tribus, es un pueblo que viene de la nada, es un pueblo que viene de la corrupción, un pueblo que viene, vamos a decirlo así, de lo peor, vaya. Entonces, ¿cómo es que siendo un pueblo así viene a ser un pueblo especial? Bueno, porque Jehová explica, el especial es Jehová, el especial es Dios, el especial es el Señor, el especial es Cristo. Entonces, lo que la Biblia enseña es que como Jehová Dios es un ser especial porque es un ser recto, con una buena moral, una persona trabajadora, una persona esforzada,
espiritualmente hablando, entonces en el pacto, al convertir él a Israel a través de un pacto en su esposa o en su hijo, entonces Israel viene a ser una persona especial. ¿Por qué? No es que en su sinvergüenzada que vive es especial, no. Viene a ser especial porque viene a vivir dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Entonces, claro, ya dentro de los parámetros de la palabra de Dios, si antes eras haragán y no te gustaba trabajar, la palabra te va a enseñar que no trabajar es pecado. Entonces vas a dejar la pereza de un lado y te vas a poner a trabajar. Si antes eras ladrón, la Biblia te va a enseñar que el ladronismo es pecado mortal, entonces vas a dejar el pecado mortal de robar y te vas a convertir en una persona honesta. Si eras antes chismoso de todo el barrio y le llevabas la vida a la gente, la Biblia te va a enseñar que eso es pecado mortal, entonces lo vas a dejar y vas a cerrar tu boca con respecto a la vida de las personas y te vas a dedicar a vivir tu vida. Entonces ya eres especial porque ya cambiaste una área mala, otra área, y así vas eliminando y eliminando y eliminando y eliminando hasta que tú, como esposa de Jehová o hijo de Dios, reflejas en ti mismo la gloria de Dios. ¿Y la gloria de Dios cuál es? Pues las cosas buenas. Ser trabajador, ser honesto, responsable, ayudador, ayudar en todo lo que uno pueda, a las personas en necesidad, en situaciones difíciles, velar por el bienestar de las personas. La Biblia le llama pequeñitos, de las personas pequeñitas en entendimiento de la Biblia, velar por el bienestar de ellos, velar por que otra nación o otro rey o otro presidente de una nación no los pisotee, no los humille, no los esclavice, no los destruya. Entonces, tú mismo, como hijo de Dios o esposa de Dios, vienes a reflejar la gloria de Dios o vienes a reflejar la vida de Dios en tu misma vida. Entonces, claro, si te pareces a Dios, te pareces a Jehová, te pareces al Señor, te pareces a Cristo, es lógico que entonces eres una persona especial. ¿Me entiendo? Pero antes de eso, Israel no era eso. Entonces, de la misma manera, estamos ahora. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, en este 2026, y como expliqué, en los años 1980, 90 y hasta el 2000, en esos 30 años, el pueblo, hubo bastante pueblo que siguió a Jehová de corazón sincero, empezaron a servirle a Jehová de corazón sincero, a buscar las cosas de Jehová de corazón sincero. Pero muchos ya del 2000 para acá empezaron a tomar la Biblia como una ventaja, a tomar lo que la Biblia enseña para mi beneficio, para yo beneficiarme, ya sea económicamente o de cualquier otra manera, pero no para beneficiarme espiritualmente y de esa misma manera enseñar a que el pueblo de Dios se beneficie espiritualmente. Entonces, al empezar los predicadores a beneficiarse ellos de la palabra en una manera económica o de cualquier otra manera, entonces empezaron a poner la mirada en el beneficio, pero ya no pusieron la mirada en lo que realmente iba a construir el reino de nuestro Señor Jesucristo para esta segunda venida de Cristo, que ya la tenemos prácticamente en la puerta. Y entonces el pueblo ha quedado en toditos estos problemas que estamos viendo ahora. Ustedes ven cuántos problemas está pasando la cristiandad, enfermedades incurables, deportaciones que no tienen remedio, cosas que nosotros en otro tiempo nunca hubiéramos imaginado que lo íbamos a pasar, pero sin embargo lo estamos pasando. ¿Y por qué lo estamos pasando? Pues porque aquí estamos estudiando la palabra caminar con Dios. El pueblo por un tiempo
mientras se predicó una palabra bastante sólida, el pueblo caminó con Dios bien. Pero llegó un tiempo donde el pueblo empezó a separarse de Dios. El pueblo sigue congregándose en la iglesia, pero sus ideas de ellos ya no están en que tengo que hacer esto, tengo que buscar la manera de aprender algo de la Biblia para yo predicar también, porque a eso me mandó el Señor, o yo tengo que hacer esto para el Señor, o tengo que esto o aquello. Ya no, sino ya sus ideas es ir a la iglesia, sentarte en una silla y congregarte todos los domingos al gloria a Dios y aleluya. El problema es que gloria a Dios y aleluya no te dejan nada bueno en tu vida. El problema es que el gloria a Dios y aleluya no te sostienen en el reino de Cristo. Porque en el reino de Cristo lo que te sostiene es la verdad del propio Cristo o del propio Señor. Y la verdad la tenemos que trabajar. Entonces, si tú eres un cristiano que estás en el camino, estás en el reino, pero solo estás obteniendo los beneficios de ese reino. Pero para tu trabajo deja muchísimo que decir, entonces vas a tener que enfrentar un montonal de problemas y de situaciones, así como le pasó a Israel en este tiempo que les estoy diciendo que Israel fue prisionero por mano de los asirios y Judá prisionero por mano de los babilónicos. Vamos al mismo punto. Y se supone en este tiempo que nosotros deberíamos de estar ya listos. No para ahorita correr a limpiarme y a dejar las vagabunderías y las sinvergüenzadas y las cochineras, correr a limpiarme con la palabra de eso. No, porque la segunda venida de Cristo es para construir un reino. Entonces ahorita no es para que corramos a limpiarnos, sino para que nosotros estuviéramos listos ya para decir, Señor, ¿qué quieres lo que tú, qué quieres tú que yo haga como trabajo? ¿Para qué área quieres que me incline? No, pues mira, ponte a hacer esto y esto y esto y esto. Ajá, esa es una persona que ya invirtió muchos años en educarse en la Biblia y ya invirtió muchos años haciendo diferentes trabajos de la obra para enseñarse a cómo trabajar, enseñarse a que el ministerio es difícil de llevar, enseñarse a que el ministerio cuesta, enseñarse a que el ministerio es doloroso, a enseñarse a que no es nada fácil construir el reino de Cristo en nosotros. Claro, si ya pasaste 20, 30, 40 años invertidos en ese camino de suplicio para formarte como un verdadero hijo de Dios, entonces ahorita ya estás listo para decirle a Cristo, Señor, ahorita en tu venida dime qué quieres que me ponga a hacer, si quieres que yo haga algo diferente de lo que llevo 20, 30, 40 años haciendo. Si tú quieres que yo haga algo distinto, pero si quieres que siga haciendo lo mismo que he venido trabajando, pues entonces dímelo para quedarme allí. Entonces, esa persona está lista ya para producir un trabajo. No vamos a invertir en esa persona 10, 15 años para limpiarla con la palabra, para que después los próximos 10, 15 años que le quedan de vida fuerte los trabaje. No, porque ya la persona está limpia. Sin embargo, en esta segunda venida de Cristo, la iglesia sigue en el punto donde hay que limpiarla. Hay que limpiar a la iglesia. ¿Por qué? La iglesia comenzó a congregarse hace 20 años en tal parte y el mismo Aragán que llegó hace 20 años a sentarse en la silla de enfrente es el mismo Aragán que tenemos ahora, solo que ahora tiene 20 años más viejo. El mismo mentiroso y rastrero que llegó hace 20 años es el mismo mentiroso y rastrero que tenemos ahora.
Entonces, ¿cuándo te vas a limpiar de tus malos hábitos y de tus malas creencias y de tus malas cosas? ¿Cuándo lo vas a hacer? No, pues es que yo no sabía. Ah, pero ¿cómo vas a saber que te tienes que limpiar de eso si la única manera que lo vas a saber es estudiando la Biblia? Porque la Biblia es la que te va a confrontar con esa mala manera de vivir o con esos malos hábitos o con esas malas cosas. La palabra es la que te va a confrontar. Y para eso hay que estudiar la palabra. Ajá, pero tú no has invertido tiempo en estudiar la palabra. A ti solo te ha gustado ir el domingo a congregarte a un edificio que le llaman iglesia, a un gloria a Dios y aleluya, amén. Gloria a Dios, pastor, hermano, aleluya, amén. Así es, hermano, amén, amén. Y te vas bien alegre para tu casa. Y el otro domingo vuelves a lo mismo. Pero ¿dónde está tu trabajo? Porque hay un detalle. Cuando uno está estudiando la Biblia y a la vez estás trabajando la obra, vas a cambiar. ¿Por qué? Porque no es que la palabra en sí te lo va a mandar, es que el mismo trabajo que vas haciendo te va a obligar a cambiar. Porque como estás estudiando y a la vez estás trabajando, tú mismo vas a cambiar. Te vas a empezar a dar cuenta que lo que estás predicando o enseñando es algo que tú también tienes que aplicarlo a tu vida. Entonces vas a cambiar. Pero si eres una persona, un cristiano, que se deja llevar por el congregarse y creen que eso los va a salvar de ser destituidos del reino, están en un errorazo. Porque es la acción del trabajo en obediencia lo que te va a sostener en el reino del Señor. Es la pereza y la vagabundería y la corrupción en general lo que te va a destituir del reino de Dios. Entonces, esa ha sido la historia de lo que pasó con el pueblo de Jehová cuando estamos viendo la palabra que dice que Israel se apartó de Jehová cuando lo conducía por el camino. Lo estamos viendo en Jeremías 2, 14 al 18. Cuando lo conducía. La palabra conducir es el número 1980, el mismo número y la misma definición de la palabra caminó con Dios. Cuando Noé, que dice, y Noé caminó con Dios. ¿Ok? Entonces, caminar es lo mismo que conducir. Lo estamos viendo entonces que de nada sirve, que Jehová te va conduciendo, Dios te va conduciendo, pero tú vas haciendo las cosas como tú crees, no como la Biblia dice. Ese es el problema. Y para saber lo que la Biblia dice, cómo nos vamos a conducir en ese camino que nos lleva a Dios, pues lógicamente tenemos que estudiar la Biblia, porque no hay otra manera. No existe otra manera que usted y yo sepamos lo que la Biblia dice sin que la estudiemos. Tenemos que estudiarla, es la única manera. O sea que hay que invertir tiempo para poder. Entonces a, vamos a ver la cita bíblica que sigue. Ya esta es la conexión de la palabra caminar, ¿ok? La conexión, el número es 539 en la concordancia y diccionario Strong, y el 539 quiere decir levantar, y eso va a estar en Isaías 22. Vamos a Isaías 22. Ok, en Isaías 22, versículo 15,
al 25 es todo el tema, lo vamos a hacer leído porque en realidad aquí solo venimos por la palabra levantar, que es la conexión de la palabra 1980. Pero esta conexión, el número es 539 en el diccionario Strong, ¿ok? Entonces vamos a ver que esto que dice que Noé caminó con Dios, o la palabra caminar, o la palabra fueron con Dios, o caminaron con Dios, o recorrieron el camino con Dios, esa palabra quiere decir levantar a alguien como padre del reino, o padre espiritual. Vamos ahora a leerlo. El versículo 15 dice, Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile, dice Jehová, dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra sepultura, o el que esculpe para sí morada en la peña? Dice Jehová. 17. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. Si ven que está hablando del duro cautiverio en el tiempo de Nabucodonosor, entonces la palabra caminar con Dios, cuando decimos esa persona camina con Dios todo el tiempo, porque mira lo que es fiel con la Biblia siempre bajo el brazo, no se equivoque. Eso no quiere decir caminar con Dios. Caminar con Dios quiere decir que la persona se esfuerza por estudiar, invertir tiempo en estudiar la Biblia. Se esfuerza por entender, porque estudiar es una cosa y entender es otra. No siempre lo que estudiamos lo entendemos. Entonces tienes que pagar el precio del esfuerzo para estudiar y pagar el precio del esfuerzo para entender. Y lo poco o mucho que vas estudiando y vas entendiendo, lo vas aplicando a tu vida y al ministerio que vas trabajando. ¿Ok? Entonces, aquí dice, aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y desierto te cubrirá el rostro. 18. Dice, Jehová te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, allá se está refiriendo a Babilonia, allá morirás y allá dice estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y luego en el 19, versículo 19 dice, y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. ¿Sí ve? Este Sebna era secretario, ¿ok? En el tiempo de el rey Ezequías. Era secretario o mayordomo, vamos a decirlo así, del reino de Dios. Y aquí Jehová le dice que morirá allá en Babilonia y dice, estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de tu casa, te arrojaré de tu lugar. ¿Sí ve? Te echaré de tu lugar. Y entonces es lo mismo que pasa con nosotros ahora. Jehová, Dios, el Señor o Jesucristo nos echan de ese lugar que ellos mismos nos pusieron a nosotros. Nos echan. Tal vez hace 10, 20 años, 30 años atrás te pusieron en un lugar espiritual donde tú tenías que desempeñar un trabajo para poder formar a la generación que estaba en ese momento apenas creciendo. ¿Por qué? Porque pues tú vas para viejo, pronto llega el fin de tu vida física, te vas a morir y hay que dejar a una generación atrás preparada para que esa generación continúe el trabajo de la obra preparando a la otra generación que viene. Pero ¿qué tal si entonces Jehová te llamó a ti y tú tomaste el trabajo de Jehová y la educación de la palabra de Jehová, lo tomaste como algo mediocre, como algo que no servía, como un bagaje, como algo que tenía cero valor?
Y entonces tú dijiste, yo tengo que trabajar toda la semana, tengo que complacer a mi familia, tengo que siempre disfrutar con mi familia los fines de semana, y el bagaje, la sobra que me sobre el domingo por la tarde, voy a ir a la iglesia, al gloria a Dios, aleluya, y con eso voy a complacer a ese Señor que se llama Dios, para que me dejen paz, trabajar toda la semana y no se meta conmigo y no me quite, ni me castigue, ni me quite las cosas que ella me ha dado. Pero no es así. Ese es el gran error que muchos de nosotros cometemos. Pero no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios nos castiga, y entonces empieza a traerte todo este montonal de problemas a tu vida, lo que nosotros empezamos a preguntarnos es, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? Si yo no soy ladrón, no soy mentiroso, no soy estafador, no soy malviviente, no soy asesino, no ando robando, no ando esto, no ando aquí. Le damos la lista a Dios. Pero lo que nosotros no sabemos es que la Biblia dice que es pecado mortal que creas en Dios y no trabajes la obra de Dios. Porque toda persona que cree en Dios, dice la Escritura, pero no trabaja la justicia de Dios, dice que esa persona morirá. Pero no te está hablando de morir físicamente allá para que te entierren en el cementerio, porque allí todos vamos a morir. Perdón, no es de esa muerte que te está hablando. Te está hablando de morir espiritualmente o morir en sentido de pacto, que quiere decir que Jehová te cancela el pacto que te dio. Entonces, si te cancela el pacto que te dio, ¿qué queda para ti en el reino para que tú puedas lograr disfrutar o establecer en ese reino? No queda nada. Entonces hoy es cuando te viene la enfermedad incurable, hoy es cuando el banco te quita tu casa, hoy es cuando se te quitan hasta los papeles tuyos de migración, y hoy es cuando esto, y hoy es cuando, y hoy es cuando, y hoy es cuando, a modo que pierdas todo. Porque los 10, 20, 30 años atrás, que en ese tiempo era que tenías que estudiar, entender y trabajar, no lo hiciste. Y si lo hiciste en una forma mediocre, que tal vez le diste a Jehová todita la semana para ti y te ibas nada más a evangelizar 1 o 2 horas a la calle durante la semana, y tú pensabas que ya con eso tú cumpliste con Dios y todo estaba bien. Pero no es así, porque entiendan una cosa, la Biblia te dice que Dios es el Dios de un reino de justicia. Y un reino, la palabra reino quiere decir construcción, porque es un reino, es un imperio que hay que construir. ¿Y cómo vas a construir un reino o un imperio, tú como hijo de Dios, dándole a ese reino o a ese imperio el bagaje que te sobra, el desecho que te sobra, la migaja de tiempo que te sobra? ¿Cómo vas a construir eso? Pues nunca. Entonces, por eso, Jehová le dijo al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, acuérdense, les dijo, si vosotros me obedeciereis, seréis mi especial tesoro. Si vosotros me obedeciereis, entonces seréis cabeza y no cola. Si vosotros me obedeciereis, entonces tú estarás a la cabeza de todas las naciones, arriba de todas las demás naciones. Y las demás naciones van a tener que hacer cola detrás de ti para que tú les enseñes como cabeza del reino de Dios, les enseñes a cómo vivir ellos como personas, les enseñes a ellos a cómo construir sus naciones en una manera más apropiada en sentido de justicia, para que le enseñes a esas naciones a cómo construir un sistema de gobierno de justicia.
Pero ¿cómo le vas a enseñar eso a las naciones que te rodean si tú mismo no has sido capaz ni siquiera de poder gobernar tu vida, tu casa? ¿Cómo vas a poder como una nación? Pues claro que no. Ese es el errorazo que nosotros hacemos, que nosotros pensamos que las cosas de Dios son bien sencillitas y bien facilitas. Y no, son sencillas cuando uno comienza el camino con Dios. Ahí sí son sencillas. Vas caminando en una calle y ves una persona ahí llorando y ya te paras y le das una palabra de aliento. Disculpe, ¿qué le pasa? ¿Le puedo ayudar en algo? Ay, mire que me pasó esto y que no sé qué. Tal vez no tienes un 5 para darle a la persona que se ayude en aquello, pero le dices, mire, ¿cree usted en Dios? Y la persona te dice, sí. Pues le dice, ¿por qué no oramos? ¿Quiere que ore por usted para que Dios se compadezca y ver si le ayuda en esta situación? Está bien, y ya agarras a la persona y, ay, Señor Padre bendito, por favor ayuda a esta persona, y empiezas a clamar. En la misma esquina allí ya oraste, tú te fuiste para tu casa. Pero el Señor escuchó aquella oración y el Señor, movido por la misericordia y el amor de su pueblo, va a ver cómo ayuda a aquella persona. Entonces tú hiciste un trabajo de orar allí, una cosa tan sencilla que tal vez te tomó 3 minutos, no te costó un 5 y te fuiste para tu casa. Pero no te puedes quedar allí. No te puedes quedar como servidor de Dios así, pensando que el reino de Dios se sostiene en una simple oración o en un simple favor que le hagas a una persona o en una simple ayuda. Porque no, el reino de Dios es un reino, es un imperio que hay que construir. Entonces todos los días hay que sacar fuerza donde no hay para poder trabajar la palabra de Dios para que ese reino se complete algún día en construcción y después se sostenga en esa firmeza. Entonces no es así. Todo cristiano cuando comienza, haga lo más sencillo, está bien. Usted solo puede pedirle a Dios que ayude a la gente a sanar y solo eso puede hacer, hágalo. Usted solo puede regalarle a las madres solteras que no tienen trabajo, que están pobrecitas con una mano adelante y la otra atrás, regalarles un trapito para que se cubran, comprar ropita usada, lo que sea, para darle a esa gente. Hágalo. Pero va a llegar un momento que la misma palabra le va a dejar saber a usted que el reino de Dios, esa ayudita que le damos a las personas o esa cosita que hacemos, eso es nada más el comienzo. Y va a llegar un momento que usted se va a dar cuenta que entonces el reino que hay que construir en nosotros, del que la Biblia habla, es un reino espiritual, pero es reino, que quiere decir que como el reino es en nosotros, usted misma y usted mismo se tiene que convertir en rey o en reina espiritualmente. Dios mío, pero para yo ser rey o reina de ese reino, yo necesito una vasta educación bíblica, porque pues el reino es bíblico, entonces necesito entender suficiente Biblia para saber cómo guiar mejor al pueblo de Dios, cómo enseñarlo mejor. Ajá. Oiga, pero eso me va a tomar unos 10, 15, 17, 20, 25 años a mí en pura investigación bíblica para formarme bien. Ajá. Oiga, pero para entonces yo voy a tener 50, 60 años de edad y ¿cómo voy a servir a esa edad? A esa edad va a tener que servir, pero tiene que invertir años de preparación para que pueda convertirse en el rey o la reina de ese reino, porque el reino de Dios es un reino espiritual que no existe en la esquina de tal calle, que no está en tal nación y en tal país. El reino de Dios es un reino espiritual
dentro de la persona que tiene el pacto con Dios. Entonces, si el reino está dentro de mí, yo soy la que me tengo que convertir en reina para poder reinar en ese reino. Señor bendito, entonces no es la oracioncita nada más por el que está lleno de problemas y darle el galón de leche y regalar el bocadito o el trapito. No, mi amor, esas cosas las tenemos que hacer porque todos estamos comandados con la misma palabra a que tenemos que ayudar. Eso se llama ayuda. Entonces, la ayuda a nuestros hermanos o gente que ni siquiera conocemos, eso lo tenemos que hacer porque la vida te va llevando en ese camino. Pero eso no es la construcción del reino. La construcción del reino se construye con la buena educación bíblica, porque es la Biblia la que te va a formar en un sentido legal, en un sentido de leyes, porque la Biblia es un libro compuesto de dos cosas, de leyes y de historia, de los mismos personas que forman ese pacto con Dios. Entonces tienes que aprender a manejar esas leyes para poder implementarlas en tu vida o enfrentar a las personas que están usando mal esas leyes y te están esclavizando a ti como hijo de Dios que eres. Entonces no se puede así como nosotros pensamos que el galoncito de leche, la oracióncita y ya somos los grandes. No se puede. Necesitamos mucho más esfuerzo y mucha más educación. Entonces, vamos a continuar. Entonces dice, estamos viendo acá, que dice estamos en Isaías 22:15, en adelante, 15 al 25. Entonces dice, te transportará en duro cautiverio, dice el 17, y luego el 18 dice, te echará Jehová a rodar con ímpetu, como a bola, por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Dice, Jehová te arrojará de tu lugar y de tu puesto te empujaré. 20. Luego dice, en aquel día, ya refiriéndose, ya esta parte de la Biblia se está refiriendo a este tiempo que estamos viviendo nosotros. Dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcias. Dice, y lo vestiré de tus vestiduras. ¿De cuáles vestiduras? De las vestiduras de Sebna, porque Sebna era el secretario de Ezequías. Entonces dice que era un secretario mediocre en su trabajo. ¿Ok? Entonces, por eso el pueblo de Judá en este tiempo fue derrotado por los babilónicos. Entonces dice Jehová, le dice, en aquel tiempo, que es ahora, llamaré a mi siervo Eliaquim, dice, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Y este Eliaquim será el padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Pero si este Eliaquim es otra persona mediocre, pero ese es el que está sirviendo en este tiempo ahora. Y Jehová le dice, en aquel tiempo llamaré a mi siervo Eliaquim y a él le entregaré tu talabarte, a él le entregaré todas las cosas que a ti te pertenecen en el reino. Pero como yo sé que este Eliaquim es otro mediocre, igual que Sebna, bueno, porque la Biblia, les digo, llevo años estudiando esto, la Biblia enseña que Eliaquim es un tipo de persona que abre la puerta del reino para comenzar a trabajar, pero el mismo Jehová dice que nunca cierra la puerta del reino. Y dice, y este Eliaquim, si logra cerrar la puerta del reino, nunca más la abre.
Entonces, en otro pasaje, Jehová dice, aquel día, el clavo dice, sembrado o clavado en lugar firme, será quebrado, destruido y abandonado. Y es este Eliaquim. O sea, que la Biblia te deja saber. Este secretario o mayordomo de Ezequías te está hablando de un secretario de Estado, como ahorita este Marco Rubio que trabaja con Donald Trump. Ese es la persona de Eliakim, vamos a decirlo así, o Sebna. ¿Ok? Entonces, son personas que trabajan en el sistema de gobierno, pero en sentido de, vamos a decirlo así, de entender la palabra de Jehová para poder ejecutar la palabra de Jehová en una manera concisa y directa al punto para que de una vez ese reino de Cristo se establezca fuerte y poderoso, no la hacen. Jamás lo van a lograr una persona así, porque primeramente tal vez en su interior creen en Dios, pero creen en Dios y creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero nunca la estudian. Y si nunca la estudian, ¿cómo van a poder tener ese entendimiento necesario de la palabra para poder lograr eso? Pues no, perdón, no lo puedes lograr. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí, Señor? ¿Qué hago? Pues allí es donde viene el problema. Allí es donde les digo que la razón por la que el pueblo de Jehová siempre ha fracasado es porque el pueblo de Jehová se ha creído la gran mentira en su cabeza que el reino de Jehová consiste en regalarle a alguien un trapo, un bocado, regalarle a alguien un galón de leche, regalarle a alguien una oración que está en necesidad. Se ha creído ese cuento, pero es un cuento de camino real. No existe, porque el galón de leche, el trapo, el bocado, eso es ayuda. Y la ayuda, todos estamos comandados a hacerlo, pero esa no es la construcción. La construcción del reino, escuche, es reino. Construcción entonces son reyes los que ocupamos, reyes y reinas para construir ese reino. El problema es que para obtener esos reyes y esas reinas ocupas una buena educación bíblica primero, para poder llegar tú a ese nivel de poder enfrentar los problemas de ese reino. Dios mío, entonces quiere decir que entonces yo para ser pueblo de Jehová necesito invertir años en ese libro estudiándolo o investigándolo, que es lo mismo. Sí. No prediquitas, investigación bíblica. No investigación de libros, comentarios, no, Biblia. Y así es como se logran los reyes del reino de Dios. Es la única manera. Por eso les digo, en esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no estamos listos. Yo sé que la segunda venida la tenemos ya aquí. Ya estamos aquí prácticamente, pero no estamos listos. Como reyes y reinas y sacerdotes de nuestro Señor Jesucristo no estamos listos. El pueblo está pensando en regalar el galoncito de leche, en regalar el trapito y regalar el bocadito. No, es que eso lo tenemos que hacer todos los que servimos a Jehová. Tenemos que buscar la manera de que cuando hay personas en necesidad, nosotros si podemos tenemos que ayudar. Pero la ayuda es una cosa y la construcción del reino es otra cosa. Hay que separar una cosa de la otra. Cuando ya tú entiendes que ayudar es una cosa y construir es otra cosa, entonces cuando entiendes eso te das cuenta entonces que tú eres entonces un constructor. Entonces el reino que Dios te dio a ti es un reino de arquitectura, es un reino donde tú mismo te tienes que convertir en arquitecto
Cristo, te tienes que convertir en abogado de Dios, te tienes que convertir en ingeniero de Dios, te tienes que convertir en diseñador del reino de Dios. Dios mío, pero para yo lograr todo eso, yo necesito una buena educación bíblica. ¿Y cómo me pago una educación bíblica de ese calibre? Cuesta miles de dólares. No, porque Él no le está mandando a usted a ninguna escuela ni ningún colegio bíblico. Eso, si usted tiene acceso, le va a servir para comenzar, le va a servir que lo estudie unos 10, 15 años, pero va a llegar un momento que Jehová le va a requerir que usted estudie la Biblia, nada más. La Biblia, literalmente el libro, con un diccionario a la par. Y es la única manera que el propio Espíritu Santo lo va a ayudar a guiarlo hasta formarlo en una manera sólida para que usted pueda, no solo pueda a empezar usted a gobernar y a manejar su vida, pero que pueda enfrentar al enemigo, que es el enemigo que tenemos que derrotar. En Apocalipsis lo explica clarito, dice la palabra en Apocalipsis, dice, he aquí ha llegado la salvación. Ha llegado la salvación de nuestro Señor Jesucristo, porque el diablo que engañaba al pueblo de Dios ha sido echado del reino de Dios. ¿Sí ve? Pero ¿y quién lo va a echar? No, pues es que el arcángel Miguel va a venir y con los ángeles van a pelear con el diablo y lo van a echar y usted solo va a estar sentado viendo, gloria a Dios, aleluya, amén. No, eso no es así, porque el arcángel Miguel y los ángeles que van a pelear con el diablo para echarlo son usted mismo. Usted es el ángel que va a trabajar a la par del arcángel Miguel para derrotar de una vez al enemigo y tomar el reino y poder empezar esa construcción de ese reino. Dios mío, así es, así es. Lo que pasa es que nosotros nos hemos quedado con el evangelio de niños chiquitos, que ya les dije, no tiene nada de malo el evangelio del niño chiquito porque todos somos niños espirituales en algún tiempo. Pero llega un tiempo que tienes que empezar a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente y a darte cuenta que no eres un simple seguidor de Cristo. Te das cuenta que no eres un simple hijo de Dios. Eres un rey. Eres una reina y por lo tanto tienes una obligación grandísima en ese reino. ¿Y cómo voy a lograr eso? Pues hacer el trabajo solo lo va a poder lograr, criatura, estudiando el libro. Estudiando, estudiando y estudiando y estudiando. Aunque te llamen loco, te llamen estúpido, te llamen torpe, te llamen inepto. ¿Cómo puede ser que usted lleva 15 años estudiando la Biblia? ¡20! ¿Cómo puede ser? Pues sí es, porque es la única manera que vamos a dejar de ser niños chiquitos, espiritualmente hablando, y nos vamos a convertir o en adolescentes espirituales o en ya personas de unos 20 años de edad en el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos capacidad para darle guerra al enemigo y poder derrotarlo algún día. Pero si no, pues lógicamente que no, y eso no es así. ¿Ok? Entonces estamos, mi gente, llegando al fin del estudio y vamos a continuar al fin del estudio de la palabra caminó. Noé caminó con Dios. Aquí terminamos con el estudio de la palabra caminó. ¿Ok? Pero el estudio continúa. Caminó
dice con Dios, entonces el estudio que sigue es la palabra Dios. Muy necesario que lo entendamos, ¿ok? Entonces, déjenme marcar todo esto para terminar yo aquí. Ya sí sé que estamos terminados en esto y que seguimos con la palabra Dios. Entonces, aquí hemos terminado el estudio de la palabra camino y yo espero en el Señor que cualquiera que se haya quedado al estudio o que entre al canal a escuchar el estudio, espero en el Señor que el Señor les abra el entendimiento, que les dé entendimiento de que ustedes entiendan que para que podamos tomar ese reino, regir y gobernar como el Señor quiere que lo hagamos, necesitamos invertir tiempo en educarnos en su palabra para poder lograr hacerlo. ¿Ok? Entonces aquí lo voy a dejar, mi gente querida, cuídense mucho. Los amo en el Señor y que el Señor me los bendiga en esta tarde. Pasen buenas tardes.